Señor, esta noche. Te podemos reunir, Señor, para meditar tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, lo que está en las Escrituras. Señor, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 33, del 39 al 46. No entendí la cita bíblica. Lucas 33, del Sí. 39 al 46. Lucas 33. Ujú. No llega al 33, Lucas, pastor. Espérenme. Ay, qué caray. Lucas 22, perdón. Ah, ya. Lucas 22, ¿ya está? Ya, a ver, ya lo tiene. Rosita, Rosita lo tiene. Yola, creo que vaya, no. Ya lo tiene. Y saliendo se fue, como salía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los salió durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, ciudad, para que no traéis en tentación. Hasta ahí nada más. Este, Sin duda alguna, este tema ya lo conocemos. ¿Sí o no? Ya lo hemos leído. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a pedirle a Rosita que nos explique qué es esto. Este, Aquí ya están casi a punto de arrestar al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús siempre, pues, era un hombre de oración. Se fue al monte a orar a un lugar apartado. Y él les pedía a sus discípulos que oraran para que la tentación. Y es lo que el Señor Jesús siempre nos llama, a estar en continua oración para que pues el enemigo no nos alcance, porque la oración es importante y el Señor Jesús aquí nos pone un ejemplo de que él era un hombre de continua oración. Pero los discípulos, o sea, estaban cargados de sueño y pues cuando el Señor Jesús llegó, se quedó durmiendo varias veces. A ver, Yola, explícanos. Pues es que básicamente lo que
lo que leímos fue eso. La recomendación aquí era que oraran para que no entraran en tentación y que la oración es en privado. O sea que aunque iba con los discípulos, se apartó de ellos para orar en privado al Padre. Muy Y bien. que si bien él sabía lo que venía, que iba a ser durísimo, le decía al Padre, ¿no? Que si fuera posible pasara de él esa copa, pero antes que antes que evitar sufrir lo que él sabía que iba a padecer, quería hacer sobre todo eso la voluntad del Padre. Bien. Durante la última cena, pues un poquito antes de esto, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Lo que pasó después fue que entre ellos se preguntaban quién sería que lo iba a traicionar. Sin embargo, estaban más preocupados por saber quién ocuparía el lugar de Jesucristo. Estaban dos preguntas. Uno, ¿quién lo entregaría? Y segundo, ¿quién iba a ser el mayor después de que Jesucristo se fuera? Estaban a punto de ver un acontecimiento el más importante de la historia de la humanidad, y ellos estaban más preocupados por quién sería el mayor entre todos. El sistema de liderazgo de hoy en día es muy diferente en el reino de Dios de todos los tiempos. Dice el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El monte de los olivos está al lado este de Jerusalén, pero Jesús fue a un lugar a su noreste de los olivos que se llama Getsemaní, que significa lagar de aceite. O sea, es un monte que está cerca, pero no es el mismo. Está en la parte, está hacia el sur de los olivos. Y Jesús le dijo a la gente, dice, cuando Jesús fue a un lugar, le dijo, orad para que no entres en tentación. ¿A qué clase de tentación se refiere, Vero? Oréis para que no entréis, oren para que no entren en tentación, pues supongo que como ya venía el final de que Cristo se iba a entregar en la cruz, pues iban a venir muchas cosas muy difíciles para ellos. Se me ocurre ahorita lo que vivió Pedro, ¿no? Que luego, en cuanto fueron a aprender al Señor Jesús, él rápido sacó una espada, no sé qué sacó para cortar la oreja, ¿no? De ahí por alguien. Y pues no solamente eso, iban a venir muchas cosas difíciles para ellos y pues creo que ahí es cuando nos dicen que se ve de qué estamos hechos cuando vienen las pruebas. Y creo que si de por sí hacemos tonterías cuando no oramos, pues todavía peor. Bueno, entre la tentación era lo que vendría a continuación, que era la tentación de qué? De huir. Una vez que Jesucristo lo detuvieron, la primera tentación que tuvieron fuera de huir, dejando solo a Jesucristo. Esa era una tentación. Y la segunda era la de negar toda relación con Jesús por temor a que les costara la vida. Entonces, la oración era para fortalecer el momento de la prueba. Y eso es interesante, porque Jesús habla acerca de la tentación, sí, que es el caso. Ahora también, después de esto, una mayor prueba vendría en breve, porque ellos iban a ver morir a Jesús. Y la pregunta era si seguirían creyendo a Jesús, que era el Mesías, seguirían pensando que Jesucristo era el Mesías, o pensarían que fueron engañados. Varias religiones han tenido a sus líderes como si fuesen Dios. Y lo que sucede aquí es que cuando la persona muere, la gente se desconcierta porque parecería que tienen la idea que son inmortales. Y la gente pensaría que Jesucristo era pues tan perfecto que iba a ser inmortal. Y si él decía que era Dios hecho hombre, pues como que no se podía imaginar a alguien que un Dios pudiera morir. Entonces eso causaría una confusión en sus cabezas. Estarían preocupados por saber si creyeron bien o fueron engañados. Si Jesús era el Mesías, ¿cómo es que murió? Y eso les costaba trabajo. Entonces, la tercera tentación, porque dice que no había tentaciones, uno era la de huir, porque cuando vinieran a apresarlo a Jesús, pues todos huirían.
Y eso fue lo que ocurrió. Y la otra es que negaran, como le pasó a Pedro. Le dijo, tú eres de los de Jesús, y él empezó a negar, dijo que no era de ahí, que no era de los 12. Entonces, la otra era pensar que si era correcto o no, porque pues ellos confiaban en un Dios y de repente Dios se muere. Y eso podría causarles una tremenda complicación. Por eso Jesús les dice, oren para que no entren en tentación. Eso es bien importante. Y dice la Biblia que se apartó de ellos para orar. No es que se estuviera escondiendo de nadie, pero era necesario que tuviera comunión con el Padre en esos terribles momentos, para ser fortalecido, que esta fortaleza no se les puede dar a sus discípulos. Sus discípulos estaban más acostumbrados a que los fortaleciera Jesucristo, no para que ellos fortalecieran a Jesucristo. O sea, Jesucristo fortalecía a los discípulos, no al contrario. Entonces, Jesús no se estaba alejando para esconderse, sino se alejó a una distancia, dice que a tiro de piedra, unos cuantos metros, y se puso de rodillas y empezó a buscar a Dios, porque lo que iba a pasar era simplemente extraordinario, iba a ser algo terrible, era un tiempo de agonía, un tiempo de horror por la crucifixión, los azotes antes de la crucifixión, las burlas, la corona, los golpes, caerse mientras estaba cargando la cruz, y algo también terrible, el sentirse abandonado por Jehová. ¿Por qué? Porque no sentía que lo estuviera apoyando. Jesucristo, cuando estaba orando, estaba diciéndole, Señor, si es posible que pase en esta copa, pues vamos a hablar acerca de eso. Pero él estaba poniéndose en las manos de su Padre, porque sabía que lo que vendría iba a ser simplemente extraordinario, muchísimo más fuerte de lo que se imaginan. Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre, o sea, eran las gotas de sangre o de sudor sumamente gruesas y pesadas, y algunos dicen que sí, era sangre. Como sea que fuere, habla de que la presión que estaba viviendo Jesucristo era simplemente extraordinaria. Jesús le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué clase de copa se refiere, Mario? La copa de la ira de Jehová. ¿Y qué es eso? Explícame. Era toda la inmundicia, los pecados de la humanidad. Derramar la copa de la ira de Dios es una expresión bíblica que se refiere a la idea de que Dios en su juicio derrama sus castigos y consecuencias sobre aquellos que han pecado y se han rebelado contra él. Es decir, la copa que se bebe es una comunión con la gente, pero la copa que se derrama es una expresión de todo lo contrario. Es una copa que se refiere a un juicio y derrama sus castigos y consecuencias sobre todos aquellos que han pecado y que se han rebelado contra Dios. Esta expresión se utiliza especialmente en Apocalipsis, donde se describe como Dios a través de 7 ángeles derrama 7 copas llenas de ira divina sobre la tierra. En el contexto del Apocalipsis, estas copas representan diferentes tipos de juicios y calamidades que Dios desata sobre la tierra como castigos por la maldad y el pecado. Algunas de estas copas causan llagas malignas, convierten el mar y los ríos en sangre, el sol en fuego, que quema a la gente, la oscuridad en el reino de las bestias. La idea central es que la ira de Dios se manifiesta como un juicio severo y destructivo sobre los malvados, a quienes se les niega la oportunidad de arrepentirse y se enfrentan a la consecuencia de sus acciones. Es decir, cuando se derrama la copa de la ira, ya no tienen ninguna esperanza. Es un juicio que ya no se puede retroceder. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De aquí hablamos de la copa, de una copa, pues, pero dice que Babilonia le dio a la gente para que tomaran de ese vino, pero que era de fornicación, habla del pecado. Y si el tercer ángel lo siguió y diciendo a gran voz, según adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, habla
que el derramamiento de la ira era un juicio sobre las naciones que ya no tendría ninguna esperanza de que se pudieran recuperar. Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él estaba tomando la copa de esta ira, que no quiere decir por eso que fuera amarga o que fuera dulce o que fuera qué cosa. Dice, es una expresión en donde dice que esa copa de la ira estaba el Señor bebiendo por el juicio por toda la humanidad que le tocaría hacer y que lo estaba tomando Él por sí mismo. Ahora bien, el pasar o brincar, porque dice, el pasa de mí esta copa, es como brincar el momento donde Jehová derrama la copa de la ira, y será tanto como echar en la tierra todo el esfuerzo y el tiempo del nacimiento, y luego para nada, no recibir el pecado de la humanidad sobre él. Cuando Jesucristo dice, pasa de mí esta copa, se refiere a que tú puedes hacer que yo no beba esta copa, pero no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú me estás diciendo que sea, porque para eso vine yo a este mundo. Es tremendo, pueden imaginarse nada más el momento. Fueron unos minutos, pero fueron minutos de muchísima tensión. De entrada, cuando se celebra la cena, y Jesucristo le daba los pies a los discípulos, y después le dice, habla con Judas, y le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer. Qué difícil es tratar con una persona que está en el equipo y que te resulta ser traicionero. Qué tremendo es cuando una persona con la que tú le tienes confianza te traiciona. Nada más terrible, nada más desastroso que alguien con el que conviviste, con el que partió un pan, que le dio el cargo de manejar los recursos financieros, y que lo acompañó para las misiones de los 12 cuando llegaron a compartir el Evangelio, y de repente Judas, ya platicamos hace poquito de esto, se convierte en el traicionero que ya tenía sus pensamientos, acabar con Jesucristo. Pero ¿qué es lo que siente Jesucristo? ¿Qué es lo que dirías tú o yo al momento de saber que estás tratando con alguien que te va a traicionar? Posiblemente lo que tú harías sería ya no hablarle, ya no tenerle, bueno, ya no lavarle los pies, o no invitarlo a la cena, o no darle beber de la copa o del pan. Tal vez nosotros haremos algo así porque nos cuesta trabajo lidiar con una persona que te traiciona o que te va a traicionar. Jesucristo sabía que lo iban a traicionar y a pesar de eso, no hizo nada en contra de Judas, ni tampoco lo amenazó ni nada, simplemente le dio la oportunidad de que se arrepintiera, lo cual no hizo. Pero el peso de cargar sobre él la traición es muy doloroso. La gente, cuando recibe traición, muchas personas de ellos se suicidan, otros se van de ciudad, otros se vuelven alcohólicos o se vuelven, no sé, de alguna parte, buscan una salida fácil, porque es muy fuerte para una persona el tener la confianza de alguien que luego te traiciona. Es prácticamente mortal. La gente queda lastimada por años o por toda la vida y no se pueden recuperar muchos de ellos y tienen efectos, porque no solamente es que te hicieron algo y ya, no, trae efectos, porque te hizo daño en tu parte espiritual. Brincar o pasar a brincar este momento, porque decía, pues si no pasa de mí esta copa, es como brinca esta parte, sáltatela, como que no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino a eso, a morir por nosotros, y no por unos momentos que él sabía que iban a venir y que iba a ser muy fuerte, no lo iba a él a pasar o tener una oportunidad de vivir ese momento para salvarnos a todos nosotros. Dice la Biblia en el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cómo puede un ángel fortalecer a Jesucristo? Rosita. Pues yo me imagino, pastor, así como cuando pues estamos en tristeza, en depresión, que llega algún familiar y pues nos da esa palabra de aliento, ese consuelo, nos da una palmada, nos da un abrazo. Pues yo siento que ese ángel a lo mejor, pues no sé, en forma de hombre llegó y pues lo abrazó, le dijo alguna palabra. Es lo que me imagino yo, pastor. Le dio maná, le dio pan.
Este, Pues sí, lo abrazó, lo consoló. ok. Dice, y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo lo fortaleció? ¿Cómo lo pudo haber fortalecido? En el momento era complicado. Estar en los zapatos, en el cuerpo de Jesucristo debe haber sido impresionante, en la angustia, sabiendo lo que va a pasar. El año pasado operaron a Ruti y sabíamos que íbamos a tener una operación y los días antes, pues yo la veía que traía una cara de angustia, una cara de preocupación. Digo, ¿qué pasa, hija? Pues es que tengo miedo. ¿No quieres que te operen? Y dice, pues bueno, quisiera que no me operara, pero si me tienen que operar está bien, pero tengo miedo. No te preocupes, no va a pasar nada. Pues sí, pero de todos modos volteaba a verla y volví otra vez a poner la cara de preocupación y de angustia, y pasaron los días y conforme se acercaba, yo la notaba que estaba, pues, ida, pues porque es normal. No nos podemos salir del cuerpo, no somos robots para no tener sentimientos. Finalmente, pues ya lo operaron y después de la operación, ya al establecerse, dice, estuvo muy complicado, pero yo lo que veía es el sentimiento que se tiene cuando sabes que te va a pasar algo, como el caso de Jesucristo, sabía lo que le iba a pasar, y estaba en una terrible angustia, en una situación, dice, tiene que pasar, y lo voy a hacer, voy a tener que pasar esto, y no me queda otra, pero el hecho de que sepas que te va a pasar esto, no te quita que no te estés nervioso, preocupado, pues angustiado, y luego sabiendo que los que eran tuyos, o por lo menos eran de tu confianza, como el caso de Judas, lo traicionó, y luego los 11, pues eran 12, los otros 11, que estaban más preocupados por saber quién se iba a quedar en su lugar de Jesucristo. En lugar de estar pensando en cómo ayudar a Jesucristo, estaban pensando quién va a ser el que se va a encargar de la iglesia. Eso era, no sé, como que le dices, pero qué barbaridad. En eso están pensando en este momento, eso está terrible. Jesús dice que él estaba ahí, pues, en un tiempo bien difícil, y Dios envió un ángel para fortalecerle. ¿Qué hizo el ángel? Nada. Solo se quedó parado y ya. ¿Y en qué momento lo fortaleció? Bueno, Jesucristo sabía que si estaba un ángel ahí es porque el Padre lo había enviado. Por lo tanto, tenía la aprobación de parte del Padre. Tenía la aprobación de parte de Jehová. Lo estaba viendo Dios. No le dio ni alimento, ni el papachón, ni le hizo piojito, ni le hizo... Simplemente se quedó con él. Y muchas veces, en muchas ocasiones, cuando tenemos conflicto, el simple hecho de ver a una persona cerca de ti que esté a distancia, te fortalece. Sea un sepelio, sea un examen, sea un problema, sea que estés en el hospital y ves a distancia que alguien está afuera y está por ahí, alguien que es de tu confianza y lo ves, sin que te diga nada, con que se te quede viendo, tú ya te sientes fortalecido porque sabes que está ahí la persona que tú tanto le tienes confianza. La forma de fortalecer no es a veces como nos imaginamos haciendo algo, simplemente haciendo acto de presencia y se le quedó viendo, no le dijo nada, no le dio palabras, no le hizo, simplemente cuando mi padre murió, tenemos un amigo, bueno, él tiene un amigo, un doctor, y yo recuerdo que cuando pues venía la gente y nos daba el pésame por la muerte de mi padre, pues sí sientes feo, pero cuando vi al doctor, que era un íntimo amigo de mi papá, y con el que yo jugaba ajedrez, con el que además era yudoka, el doctor o sea, era un hombre muy capaz, súper educado y bien, y le tiré mucha estima a mi papá, pues cuando lo vi, lo único que hice fue abrazarlo, y ahí solté toda la clase de lágrimas, lloré con él, porque le tenía mucha confianza, y él no hizo nada, ni me abrazó. Bueno, ya cuando me vio, pues ya me abrazó, pero el hecho de verlo a distancia te fortaleció. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice que cuando vio que Dios le envió a un ángel, y Jesucristo sabía que si le había enviado un ángel es porque era aprobado por parte de Dios. O sea, no le enviaría Dios un ángel para burlarse, sino para estar ahí, para hacerle saber que no estaba solo como él se sentía en un principio. Y dice la Biblia, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo,
a causa de la tristeza. Qué curioso. Dice que Jesús les dijo desde un principio que se pusieran a orar para que no entraran en tentación, porque lo que iba a venir iba a ser muy fuerte y tenía que estar en oración. Pero ellos dicen que por causa de la tristeza se quedaron dormidos. ¿Qué es esto que provocó? ¿Qué fue lo que les pasó aquí? Resulta que la tristeza te hace un efecto contrario de la oración. La oración te motiva a que actúes. Se oraba para irse a trabajar. Se oraba para ir a la guerra. Se oraba para casarte. O se oraba para tener un bebé. O sea, la oración te lleva o te promueve a una acción. No te lleva a la inactividad, sino a la acción. La oración te promueve a la actividad. Mientras que la tristeza es todo lo contrario de la oración. Porque dormir es la parte inactiva. Es la parte de no hacer las cosas. La tristeza provoca depresión. La tristeza provoca amargura, desaliento, derrota, melancolía. Se crea un ambiente en el cual la gente no sabe qué hacer. O sea, está tan triste que no sabe qué hacer, simplemente se queda impávido, no sabe qué hacer. Y entonces el Señor Jesús dice que tiene que estar orando para que no entrara en tentación, pero ellos dicen que por causa de la tristeza se quedaron dormidos y no hicieron lo que tienen que haber hecho. Esto nos deja ver que a veces cuando se ora se queda la gente dormida, a veces por el cansancio, a veces por el alimento, a veces por la hora, pero la oración, dice el Señor, dice, no dejen de orar para que no tengan tentación. Habla de la intención de que dirigamos a nuestro Señor con esas oraciones, pero que siempre nos va a llevar a una acción. Porque si tú te quedas por solamente decirle al Señor tu problema, pero no haces nada, entonces no produce nada. Te va a llevar a una acción. Vamos, yo le voy a pedir al Señor trabajo. Tengo un problema económico y le voy a pedir al Señor ayuda. Señor, quiero hacer vender esto, quiero vender dulces o juguetes o ropa, o quiero vender esto, quiero tu provisión, tu ayuda, tú dime, abre puertas, enséñame. Y después me salgo y busco dónde vender o algo, o comprar, y entonces Dios empieza a actuar. Pero si yo le pido que me ayude en una problemática, pero no hago nada, entonces mi oración solamente causa tristeza, pero no causa actividad. La oración tiene que moverte a que tengas siempre una actividad. Te duele un familiar, orar por él. Te duele un problema médico, de salud, pues hay que pedir al Señor. Siempre la oración va a fabricar que tú tengas una actividad. Jesús les llamó la atención en el versículo 46, dice, ¿por qué dormís? Levantaos ciudad para que no entréis en tentación, y nuevamente les menciona esto porque lo que iban a pasar iba a ser sumamente fuerte y solamente a través de la oración es como podrían mantenerse unidos. Después de esto, dice que vino Judas con los guardias y se lo llevaron, y ahí empezó el correr de todos. Pasó lo que Jesucristo dijo que iba a ocurrir. En cuanto agarraron a Jesucristo, pues todos hundieron, se escondieron, aterrados por lo que iba a pasar. Pero no solamente se escondieron, sino que también varios de ellos, como el caso de Pedro, negó a Jesucristo, que era lo que decía, no entres en tentación, para que por ver el problema no pegues en esa tentación de dudar o de creer que eso va a ocurrir, sino que la oración te lleva a que creas, a que mantengas tu confianza y tu fe, y te lleve a que tengas siempre una actividad para el Señor todo el tiempo. Entonces, el Señor, antes de irse ya en esos solamente unos cuantos capítulos, cuantos versículos nada más, nos deja ver que está siempre preocupado por sus discípulos, y después de aquí ya no los vuelve a ver, sino solamente a distancia. Cuando Jesucristo fue crucificado, sus discípulos no estaban cerca, estaban a distancia, a una distancia prudente. Los que estaban cerca, pues era su madre y las mujeres estaban con él, pero los hombres no estaban tan cerca de Jesucristo. Entonces,
Yo aquí veo la parte de Jesucristo, por poder va y ora. No era una oración solamente para tener una comunión con su Padre, sino era para fortalecerse con su Padre, para explicarle lo que sentía, lo que había. Sabía que su tiempo iba a llegar, que era un tiempo sumamente difícil. Hace poquito vimos la Pasión de Cristo y escuchábamos que es algo de lo más parecido a lo que vivió. Y pues cómo no vivir, eh, pues, agradecido por el esfuerzo que hizo por nosotros, lo que costó nuestra salvación y lo que esperan también nosotros el día de hoy. Que seamos gente de oración, que seamos gente que esté preocupada por el Señor y especialmente que nuestra oración nos lleve a que tengamos una actividad, una acción. Dios les bendiga, pásenme